un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria, l'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Benito Mussolini, el despiadado dictador italiano, tenía en claro su gran objetivo: reconstruir el Imperio Romano. Y no estaba dispuesto a que nada ni nadie lo detuviera. Cualquiera que se interpusiera en su camino, lo pagaría con sangre. La violencia y el miedo fueron sus principales armas en el ascenso al poder, prometiendo paz a un pueblo que pronto quedaría hundido entre las sombras. La represión fue la respuesta a los reclamos por el hambre y las condiciones laborales. Y la censura se convirtió en la única manera de sobrevivir a la brutalidad de los camisas negras. En este nuevo video de historia militar, nos adentraremos en la Italia fascista del temible Duce para conocer cómo era la vida de las personas durante aquel implacable régimen. Acompáñanos a descubrir la crueldad del hombre que daba a elegir entre dos palabras a sus opositores: silencio o muerte. Entre 1919 y 1925, Mussolini prometió muchas cosas a su pueblo: estabilidad política, orden público, prosperidad, reformas sociales y un imperio. Italia quiere paz, tranquilidad y trabajo. Yo le daré todo esto, si puedo, con amor y, si es preciso, por la fuerza. El reino de autoritarismo y opresión sistemática de Benito Mussolini dio sus primeros pasos en 1919. Italia estaba sumida en el caos, todavía tambaleando por las heridas de la Primera Guerra Mundial. La crisis económica y la inestabilidad política arreciaban, mientras que la población, dividida y desesperada, clamaba por un cambio. Fue en ese contexto cuando surgió la figura de un líder tan carismático como manipulador, que no dudaría en utilizar tácticas de terror y violencia para obtener lo que buscaba. Mussolini era un ex socialista que se reinventó cuando fue expulsado del partido por apoyar la contienda bélica. De esa manera se transformó en el principal defensor de una nueva y agresiva ideología: el fascismo. Fundó el movimiento conocido como Fasci Italiani di Combattimento, una coalición de ex soldados, ultranacionalistas y sectores de clase obrera descontentos por el presente del país. Prometía restaurar la grandeza italiana a través de un régimen de orden y disciplina. Si bien sus discursos llenos de bravura le permitieron obtener el apoyo de las masas desilusionadas, el movimiento también ganaba fuerza por sus brutales métodos. Los camisas negras, como se conocía a los escuadrones paramilitares fascistas, se desplegaban por toda la nación, atacando violentamente a los opositores, sobre todo a socialistas y comunistas. Golpes, incendios, asesinatos. Nada era demasiado. Así, a través de la coacción y el terror, el fascismo fue permeando el tejido social y político italiano. En Italia, los camisas negras eran los miembros fundamentales del partido y constituían un ejército especial, un ejército del partido. En realidad, no había habido en la generación anterior, en toda Europa, ningún tipo de movimiento político similar a aquel. Estos soldados del terror de Mussolini fueron los verdugos de Italia y los precursores de un régimen de hierro. Eran los ejecutores de una violencia despiadada que dejó marcas imborrables en cada rincón de la nación. Habían nacido en las sombras del caos que siguió a la Primera Guerra Mundial, ya que a menudo se trataba de excombatientes de aquel conflicto.
para impregnar mayor violencia al movimiento. Además, se contaba con jóvenes sin futuro y criminales entre los integrantes. Ellos también encontraron en el fascismo una causa y una identidad. El nombre de este ejército sediento de sangre venía de su vestimenta, ya que lucían camisas negras completando sus atuendos con porras, pistolas y cuchillos. Componían una tropa bestial que patrullaba las calles, decidida a aplastar cualquier atisbo de disidencia. Esta máquina del terror fascista era implacable. Su lealtad a Mussolini era total y los miembros actuaban como si fueran inmunes a las leyes, sabiendo que cualquier acto de violencia que cometieran sería justificado en nombre del bien de la patria. A medida que el poder del duce crecía, también lo hacía la ferocidad de estos escuadrones. Incendiaban imprentas socialistas, irrumpían en sedes sindicales y atacaban periódicos opositores. Su mensaje era claro: no habría lugar para voces discordantes bajo la sombra del fascismo. Una de sus tácticas favoritas era la spedizione punitiva o expedición punitiva, una cacería de opositores en la que los camisas negras rodeaban pueblos enteros, capturando y torturando a cualquiera que hubiera desafiado las órdenes del régimen. En estas incursiones, las porras y las cadenas eran herramientas de persuasión, mientras que los gritos de sus víctimas se convertían en la siniestra música de sus logros. Para quienes eran arrastrados en medio de la noche, el destino que les aguardaba era infernal. Eran golpeados en público y a menudo abandonados moribundos en las afueras de las ciudades, siendo utilizados como un mensaje para los demás. La violencia física no era el único recurso de los camisas negras. También utilizaban el miedo psicológico para quebrar el espíritu de sus enemigos. En muchas ocasiones humillaban a sus víctimas frente a sus familias, despojándolos de sus ropas, cortándoles el cabello y obligándolos a marchar desnudos por las calles, marcados con insultos escritos. La idea era reducir a sus presas al nivel de animales, destruir no solo su cuerpo, sino su dignidad, hasta convertirlos en sombras quebradas. A los campesinos y obreros, los camisas negras les exigían lealtad total, forzándolos a jurar fidelidad al fascismo a cambio de la seguridad de sus seres queridos. Los que se resistían eran brutalmente golpeados o enviados a campos de concentración en las islas italianas, lugares donde el régimen se aseguraba de que los enemigos del Estado sufrieran en condiciones inhumanas. De esa forma, el partido ganó un enorme apoyo, no por convicción, sino por terror. El éxito fascista en la Italia rural tuvo unas consecuencias terribles. A finales de 1921, el partido había aumentado de 20.000 miembros a más de 200.000. Además, también saboreó el éxito electoral. 38 fascistas, incluido Mussolini, fueron elegidos para el Parlamento. Sorprendentemente, el apoyo fascista estaba bastante extendido. En 1922, Mussolini aprovechó la crisis que transitaba el país hundido en el miedo para dar el golpe definitivo. Organizó la Marcha sobre Roma, un despliegue de fuerza de miles de camisas negras que avanzaron hacia la capital exigiendo el poder. Aterrorizado, el rey Víctor Manuel III no se atrevió a detenerlos y en lugar de resistir, nombró a Benito Mussolini como primer ministro. A partir de ese momento, el fascismo comenzaría a consolidarse como un régimen totalitario. Una vez en esa posición, el duce no dejó nada al azar. El nuevo gobierno utilizaba la propaganda para exaltar su imagen como un líder infalible, el Salvador de Italia. Mientras tanto, sus despiadados hombres suprimían cualquier opinión contraria. Para quienes osaban desafiar el sistema, la respuesta era brutal. Intelectuales, activistas y opositores eran arrestados y en muchos casos desaparecían.
La opresión crecía a cada instante. El 8 de enero de 1925 es el momento revelador con el que el fascismo se embarca en el camino hacia la dictadura y hacia el Estado totalitario. Lo hace a través de una serie de leyes que eliminan del Parlamento a los diputados de la oposición, leyes que censuran cada vez más la prensa y que, en último lugar, en 1926, llevan a la disolución de los partidos no fascistas y de los sindicatos no fascistas. Dos grandes estructuras que se instauran son el Estado policial y el Estado de partido único. El Vaticano, igual que la monarquía, mantuvo el poder. Las huelgas eran castigadas con violencia. Los trabajadores y campesinos que en un momento habían creído en las promesas de Mussolini se encontraron esclavizados bajo un sistema que exigía una lealtad absoluta al Estado y reprimía con fuerza cualquier intento de protesta. Los italianos se vieron obligados a afiliarse a los sindicatos fascistas, que funcionaban más como herramientas de control que como verdaderos defensores de los derechos laborales. Las condiciones de trabajo empeoraron y las horas aumentaron, mientras que el salario apenas cubría las necesidades básicas. Para muchas personas, la jornada de trabajo era una experiencia de constante vigilancia, donde cada palabra y cada gesto eran observados. Los supervisores, usualmente fervientes seguidores del fascismo, no dudaban en reportar a los empleados que mostraran signos de inconformidad, condenándolos al desempleo o a algo peor. Como si fuera poco, el ambiente económico era tenso y restrictivo. La pobreza era una constante, especialmente en las zonas rurales, donde los campesinos enfrentaban altos impuestos y bajos salarios. La gran mayoría vivía en la miseria, luchando por alimentar a sus familias. Incluso el acceso a bienes básicos estaba limitado. El régimen alentaba el racionamiento y la austeridad en nombre del sacrificio nacional, mientras que la élite fascista vivía en la opulencia. My mother was a dressmaker and a tailor. There was no material to sew, no thread to sew. So we resourced on other things. We used to make bread and sell the bread. But there is no money involved. You give the bread, they give you sugar. If they don't have sugar, they give you honey, anything. There was no money, was exchanging it. Estas duras condiciones eran parte de la vida cotidiana del pueblo italiano, que desde que amanecía se encontraba rodeado de símbolos fascistas. Las calles estaban llenas de carteles con el rostro de Mussolini y lemas que recordaban la omnipotencia del Estado y la severidad con la que se trataba a sus enemigos. Los medios de comunicación eran controlados cuidadosamente y toda la información era filtrada para transmitir únicamente lo que beneficiara al régimen. Escuchar una emisora extranjera o poseer material de lectura no aprobado era un delito que podía llevar al arresto. Las personas vivían, por lo tanto, en una burbuja asfixiante, sin escape posible de las palabras e imágenes que glorificaban al duce y demonizaban a sus rivales. Esto provocaba que los italianos practiquen la autocensura, incluso en sus propias casas. Las paredes parecían tener oídos. Los vecinos, obligados o convencidos por la propaganda, podían delatar hasta la más leve señal de insatisfacción con el régimen. Muchas familias adoptaron una cautela paranoica, hablando en susurros y evitando temas políticos en presencia de extraños, pero también frente a sus propios hijos. Es que había casos en que los niños adoctrinados en las escuelas denunciaban a sus padres por críticas al fascismo. Se obligaba a los niños a creer, obedecer, luchar. Desde los 4 años se les presionaba para apuntarse a las juventudes fascistas que les proporcionaban armas de juguete y camisas negras. Duce, duce, chiamaci. Duce, duce, chiamaci. La voce degli eroi. Los poemas de los colegios enseñaban a los niños a estar listos para luchar por el fascismo cada vez que su líder los necesitara. Para los niños y jóvenes la vida estaba marcada por el adoctrinamiento en los valores que imponía Mussolini.
Desde temprana edad se les inculcaba la lealtad incondicional al Estado y se les preparaba para servir en el ejército o en los cuerpos fascistas. La educación, lejos de ser un proceso de aprendizaje libre, se convirtió en un medio de control. Los libros de texto glorificaban las hazañas del duce y se censuraba cualquier tema que pudiera fomentar el pensamiento crítico. Así, una generación entera creció bajo un sistema que le enseñaba a idolatrar a su líder y despreciar a cualquiera que se opusiera a sus ideas de formar un imperio. Ese era el gran objetivo de Mussolini, igualar a la antigua Roma. Pero sabía que para eso el país debía crecer y modernizarse. Hubo un incremento en cuanto a la generación de trabajo, aunque no significaba que las condiciones fueran dignas. Al contrario, el dinero se invertía en la mejora del poder bélico. Los fascistas introdujeron una política de autosuficiencia en agricultura e industria. Unas impresionantes obras públicas fascistas para drenar pantanos y construir carreteras crearon muchos puestos de trabajo y eran inmensamente populares. Pero para Mussolini, su principal objetivo era preparar a la economía italiana para la guerra. En su ambición desmedida, Mussolini también comenzó a forjar alianzas con otra figura sombría de Europa, Adolf Hitler. Compartían los ideales de nacionalismo extremo, racismo y militarismo. Juntos aspiraban a redibujar el mapa europeo. En 1940 el duce arrastró a Italia a la Segunda Guerra Mundial, convencido de que al unirse a la Alemania nazi conquistaría una nueva era imperial para el país. De todos modos, establecer acuerdos con una figura tan controversial como el Führer generaba preocupación entre los italianos, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Galeazzo Ciano. ¿Será suficiente la solidaridad de los regímenes para mantener juntas a dos naciones cuyas razas, culturas, religiones y gustos son totalmente opuestos? Pero incluso Ciano sabía que no había alternativa a los nazis si Italia quería retar el poder de Gran Bretaña y Francia. Mussolini era consciente de que acercarse al poder alemán representaba la mejor oportunidad para conseguir su objetivo rápidamente. Confiaba en que la línea de pensamiento ultranacionalista que compartían su régimen y el Tercer Reich fomentaría lazos duraderos y beneficiosos. Por esa razón quiso profundizar aquellas similitudes tomando nuevas medidas para su nación. Los italianos deben aprender a ser menos compasivos para convertirse en duros, implacables y agresivos. Amos. Mussolini intentó impresionar a Hitler declarando que los italianos eran arios como los alemanes. Los judíos pasaron a ser una raza inferior. Se aprobaron leyes privándole el derecho a voto y a la representación a la comunidad judía en su totalidad. Se echó a los funcionarios de esa religión que mantenían cargos públicos, e incluso los niños hebreos fueron expulsados de los colegios. Las ideas de Mussolini fueron exitosas y la alianza con los nazis se fortaleció. No obstante, el resultado final no fue el que esperaba. Italia no logró reconstruir el Imperio Romano. Por el contrario, la guerra sumió al país en una devastación sin precedentes. Las fuerzas de la nación, mal preparadas y sin el apoyo adecuado, sufrieron derrotas humillantes. En el frente interno, los bombardeos aliados y la ocupación nazi devastaron ciudades enteras. El pueblo, ya abatido por años de opresión fascista, ahora vivía bajo el terror de la guerra. Finalmente, en 1943, ante el colapso de las tropas locales y la presión de los aliados, el Gran Consejo Fascista destituyó a Mussolini.
Pero el daño ya estaba hecho. Italia estaba destruida, en ruinas. El 28 de abril de 1945, el duque fue fusilado por partisanos comunistas mientras intentaba huir del país. Más allá de su muerte, su régimen dejó una huella profunda y dolorosa en la historia de la nación. Vivir en la Italia fascista era vivir en una prisión a cielo abierto. Las personas se enfrentaron al temor constante y a una angustia moral que se filtraba en cada aspecto de su existencia. Cada día se veían forzadas a callar, a fingir lealtad y a esconder cualquier emoción que pudiera delatar sus verdaderos pensamientos. La promesa del duque de devolver la grandeza a Italia solo trajo opresión, violencia y miseria. Y ahora sí, luego de haber conocido la brutal vida durante el régimen de Benito Mussolini, es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en el próximo video de Historia Militar.